8:30, también no quiero, y lo que se avance, si no se acaba esta clase. Ok, hablando de este tema, vamos a ponerle un punto sobre este tema porque está bueno. Vamos a orar y lo retomamos porque usted chisma, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta hora nuevamente, bendito Padre Celestial, por tu misericordia, tu bondad, la oportunidad, Señor, que nos das de estar en este momento en tu casa, estudiando lecciones, Señor, leyendo tu palabra y profundizando sobre tus estatutos para nosotros. Gracias, Señor, porque pudiendo estar haciendo las cosas, tenemos la dicha de haber sido elegidos por ti antes de la fundación del mundo, Señor, para poder indagar, profundizar y guardar estas enseñanzas en nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, por los matrimonios aquí presentes. Gracias por ellos. Te pido que día con día, Señor, abunde tu sabiduría en sus vidas, en su actuar, en su testimonio, en su forma de vida, Señor, y podamos ser ejemplo de ti. En el mundo, en el día con día, Señor, podemos reflejar tu gloria y gracia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te suplicamos también por las personas que faltan, que tú cuides sus caminos, apresures, Señor, sin miedo alguno, sin temor, puedan llegar con sanos y salvos, bendito Señor. Nuevamente pedimos y damos gracias por esto, Señor. Amén. Ok, hablando de este tema, porque está bueno, muchas veces nosotros escuchamos hablar en la palabra, o en el mundo cristiano, de la palabra gracia. Nosotros recibimos el perdón de pecados por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, o sea, esto no es por obra de ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo podemos definir la gracia? Por amor, por bondad, o sea, sin merecerlo, pero se nos regaló. Ok, indebidamente aterrizándolo a este caso, no como estatuto ni como regla fija. Por gracia, usted tiene la consideración con ella de tenerla en su casa, aunque muchos digan, no se lo merece, no ha hecho nada para ganarse una conmiseración, pero por gracia, por algo que le nace a usted, ¿no? Incondicional, no espera que se lo pague ella, y sabe que no va a decir, aquí está, pero usted de gracia. ¿Cómo definiría usted la gracia? De eso de que le da a usted aires. Pues yo lo hago porque la aprecio, o sea, por amor hacia ella, porque sí sí la considero una amistad como de la familia, y por eso lo hago, o sea, porque si ha ayudado a prójimos que nada que ver conmigo, ¿por qué no a ella? Ok, muy bien, usted ha dicho, si a personas que quizás no la conozco tengo la gracia de darles algo, cuanto más a alguien que quiera. Entonces, me había comentado, hermana, que la gracia es dar algo que no se merece, ¿no? ¿Un regalo, dijo? Ok, ¿qué más ha cumplido? Igual es darle una dádiva a alguien que no lo buscó, no se lo merece, me nació. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer énfasis hoy un poquito en la palabra gracia. Es algo que damos sin merecerlo, un regalo, y algo que otorgamos por cariño. Independientemente de quién sea la persona, cuanto más alguien que yo quiero. Es la gracia. Otorgo algo por amor que la gente quizás y no se merezca tanto, pero yo lo quiero dar. Esa es la gracia, ¿no? Y en la Biblia vemos que nosotros somos perdonados por gracia. ¿Merecemos el perdón de pecados? No. ¿Hemos hecho algo para ser merecedores? No. Pero Dios, Cristo nos da el perdón de pecados porque nos ama. Incondicionalmente nos los da. Y más si somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió, nos da eso. Ok, entonces abramos el libro en la página 25. Voy a leerme 2 hojitas. Esta vez no va a haber actividad. No les mandé tampoco las de la semana. Estoy de vacaciones. Así que no me exige
hijas. Así que lo disfruté, pero ya en una retomamos. Sí, lo razón. Ok, entonces capítulo 3, página 25. Dice, la representación de Dios de la gracia fiel al pacto. Su comunión se basa solamente en Jesucristo y en esta justicia foránea. Por lo tanto, todo lo que podemos decir es la comunidad de los cristianos surge exclusivamente del mensaje bíblico y de la reforma. En él, la justificación del hombre es solo mediante la gracia. Esto solo lo que fundamenta el anhelo que los cristianos tienen unos con otros. Bueno, esa es una idea. En la palabra, vivían juntos en el perdón de sus pecados, porque sin esto ninguna sociedad humana puede sobrevivir, y mucho menos el matrimonio. Una frase célebre es: entre las naciones como entre los individuos, Respeto al derecho ajeno a la paz. eso es como una condicionante, ¿no? Tú me perdonas o tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Es un límite, ¿cómo se llama? Poner límites emocionales. Pero dice que vivían juntos en el perdón de sus pecados, porque sin esto ninguna sociedad humana puede sobrevivir. Con rencor, con resentimiento, ninguna sociedad avanza mucho, y mucho menos en el matrimonio. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole la cruz. De manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones y vivan en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, Cristo. Canten himnos y salmos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada una a sus esposos como corresponde, a quienes pertenecen en el Señor. Y maridos, amen cada uno a sus esposas, nunca la traten con aspereza. Todo esto dice Pablo en Colosenses. Hemos visto en los últimos 2 capítulos que lo más fundamental que podemos decir del matrimonio es que es obra de Dios, y que lo más importante que podemos decir del matrimonio es que es la representación de Dios. Estos 2 puntos fueron puestos de manifiesto por Moisés en Génesis 2, pero Jesús y Pablo los expusieron aún con mayor claridad en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús? El matrimonio es obra de Dios. Jesús deja en claro que el matrimonio es obra de Dios en Marcos. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. En la Biblia, esta es la mención más clara que el matrimonio no es meramente una obra humana.
La frase Dios ha unido significa que es obra de Dios. O sea, el matrimonio no es algo establecido por la sociedad humana, ni porque su intelecto haya dicho hombre y mujer son familias, sino que es algo... No, ¿sí existe ahorita? Es algo estipulado por Dios. Eso lo dice Jesús. Ahora Pablo, el matrimonio es la representación de Dios. Pablo expresa con toda claridad que el matrimonio fue diseñado para ser representación de Dios. En Efesios cita Génesis, o sea, en Efesios regresa a Génesis y después nos cuenta el misterio que siempre ha guardado. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. En otras palabras, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre, unirse a la esposa y ser uno solo, un solo cuerpo, es una representación del pacto entre Cristo y la Iglesia. Esencialmente, el matrimonio existe para mostrar el amor fiel al pacto entre Cristo y su Iglesia. Un modelo de Cristo y la Iglesia. Le pregunté a Noel, mi esposa, si había algo que quisiera que dijese en este punto cuando estuviese predicando sobre este tema. Ella dijo: no se puede enfatizar lo suficiente que el matrimonio es un modelo de Cristo y la Iglesia. Creo que ella tiene razón y existen por lo menos 3 motivos para ello. Primero, eleva al matrimonio de las sólidas imágenes que vemos en las series cómicas de televisión y le da el significado magnífico que Dios concibió. Segundo, le da al matrimonio una base sólida en la gracia, dado que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por gracia. Tercero, muestra que el liderazgo del marido y la sumisión de la esposa son cruciales y crucificados, es decir, están entretejidos en el significado mismo del matrimonio como una representación de Cristo y la Iglesia, pero ambos están definidos por la abnegada obra de Cristo en la cruz para que su orgullo y servilismo sean anulados. Dediquemos los 2 primeros capítulos al primero de estos motivos, el fundamento del matrimonio como una representación del amor fiel al pacto de Dios. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer en el que se promete fidelidad mutua en una nueva unión de un solo cuerpo mientras viva. Este pacto, sellado con promesas solemnes, está diseñado para mostrar la gracia fiel al pacto de Dios. Pausa. Perdón, en lo que se siente, hermano. Dice que... ¡Ay, vinieron igualito! Dice que el matrimonio se debe de dejar afuera el orgullo y servilismo. ¿Entienden qué es servilismo? Yo tampoco, y lo busqué. El servilismo... Ay, pásenme mi set porque no les voy a echar chorro. Para que sepamos qué es lo que no debemos de tener. El servilismo es la parte opuesta al orgullo. Aquí está. El servilismo... ¿Qué es el servilismo? Acá. El servilismo es una tendencia a una actitud de sumisión excesiva, ciega o voluntaria ante una autoridad o una persona con poder. Entonces, no debemos ni de menospreciarnos y ser enceguecidos porque alguien valga más, y tampoco debemos de ser orgullosos de que valgo más que mi pareja, ni valgo más que ella, ni soy menos que ella. Entonces, ya que se sentó la mano y se cortó su cabello, qué chido. Continuamos. Una base sólida en la gracia. El título de este capítulo es la representación de Dios de la gracia y el al pacto, de manera que nos ocuparemos de la segunda razón que mencioné cuando dije que Noel tenía razón al decir que no se puede enfatizar lo suficiente que el matrimonio es un modelo de Cristo y la Iglesia. Es decir, que esto le da al matrimonio una base sólida en la gracia, ya que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por gracia. En otras palabras, el tema principal de este capítulo es que, ya que este nuevo pacto de Cristo con su Iglesia fue creado y es sustentado por la gracia comprada con su sangre, los matrimonios humanos tienen el propósito de mostrar la gracia del nuevo pacto.
Una manera en que los esposos y esposas lo muestran es al descansar en la gracia de Dios, llevándola desde una experiencia con Dios en el plano vertical a una experiencia con el cónyuge en el plano horizontal. Dicho de otro modo, en el matrimonio usted vive cada hora en una feliz dependencia del perdón, la justificación y la futura gracia que Dios prometió, y la vuelca hacia su cónyuge a cada hora como una extensión del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios. La centralidad del perdón y la justificación por gracia. Soy consciente de que todos los cristianos, no solo aquellos que están casados, deberíamos hacer esto en todas nuestras relaciones. Todos nosotros, casados y solteros, deberíamos vivir cada hora por la gracia de Dios que nos perdona, nos justifica y nos suple todo lo necesario, llevándola a todos los demás en nuestras vidas. Jesús dijo que toda la vida, no solo el matrimonio, es una demostración de la gloria de Dios. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Pablo expone el mismo punto: sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Toda la vida, no solo el matrimonio, es para mostrar la gloria de Dios, incluyendo la gloria de su gracia que todo lo satisface. Sin embargo, el matrimonio está diseñado para ser una muestra única de la gracia del pacto de Dios, porque, a diferencia de todas las otras relaciones humanas, el esposo y la esposa están unidos por el pacto en la relación más íntima posible de por vida. Existen funciones únicas de liderazgo y sumisión. Esas distintas funciones no son el enfoque de este capítulo. Eso vendrá después. Aquí quiero considerar al esposo y a la esposa simplemente como cristianos. Antes de que un hombre y una mujer puedan hacer realidad las funciones únicas de liderazgo y sumisión de una manera bíblica y amable, deben experimentar lo que significa construir sus vidas sobre la experiencia vertical del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios, y después llevarlo horizontalmente a su cónyuge. Ese es el enfoque de este capítulo, o para ponerlo en los términos del capítulo anterior. Hermano, ¿continúa? La clave La clave para estar desnudo y no sentirse y no avergonzarse. Génesis 2:25. Cuando en realidad un esposo y una esposa hacen muchas cosas de las que deberían estar avergonzados, es la experiencia de la gracia vertical que perdona y justifica, de Dios llevado horizontalmente a cada uno y exhibida al mundo. ¿Es realmente la idea de Dios para el matrimonio? Veamos brevemente el fundamento de esta verdad en Colosenses. Comenzaremos con Colosenses 3:6. A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Sí, si usted dice, lo último que quiero escuchar en relación a mi turbulento matrimonio es de la ira de Dios. Es como un pecador frustrado en la costa occidental de Indonesia del 26 de diciembre del 24 hubiera dicho: lo último que quiero escuchar con respecto a mi turbulento negocio de pesca es de un maremoto. Lo que muchos matrimonios necesitan exactamente es tener un profundo entendimiento y temor de la idea de Dios, porque sin ellos el Evangelio se diluye a meras relaciones humanas y pierde su gloria bíblica. Sin un panorama bíblico de la ira de Dios, usted estará tentado a pensar que su ira, su enojo contra su cónyuge es simplemente demasiado grande para superar, porque usted nunca ha probado realmente lo que es ver una ira infinitamente mayor, ser vencida por gracia, es decir, la ira de Dios contra usted. De modo que comenzamos con la ira de Dios y su eliminación en Colosenses 2, del 13 al 14. Pablo escribe en una de las cosas más maravillosas que uno puede imaginar. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó
clavándolo en la cruz. Esas últimas palabras son las más importantes. Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó. ¿Sí? Clavándolo en la cruz. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 2000 años. No ocurrió dentro de nosotros y no ocurrió con nuestra ayuda. Dios lo hizo por nosotros y fuera de nosotros antes de que hubiéramos nacido. Esta es la gran objetividad de nuestra salvación. Asegúrense de entender la más maravillosa y asombrosa de todas las verdades. Dios tomó el registro de todos los pecados que lo hacían a ustedes merecedores de la ira. Los pecados son ofensas contra Dios que provocan su ira. Y en lugar de ponerlos frente a su cara y usarlos como justificación para enviarle al infierno, Dios lo puso en la palma de la mano de su Hijo y los atravesó con una púa, clavándolos en la cruz. Es una declaración audaz y gráfica. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. ¿De quién eran los pecados que fueron clavados en la cruz? Respuesta: eran mis pecados, los pecados de Noel, los pecados de mi esposa y los míos. Los pecados de todos quienes pierden la esperanza de salvarse a sí mismos y confían solo en Cristo. ¿De quién eran las manos que fueron clavadas en la cruz? Eran las de Jesús. Hay una hermosa palabra para describir esto, se llama sustitución. Dios condenó mi pecado en la carne de Cristo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Romanos 8:3. Los esposos y las esposas deben creer esto vehementemente. Es esencial para que demos cumplimiento al diseño del matrimonio. La justificación va más allá del perdón. Si nos adentramos aún más en el Nuevo Testamento y tomamos lo que entendemos acerca de la justificación en Romanos, por ejemplo, podemos decir algo más. La justificación va más allá del perdón. No solo somos perdonados a causa de Cristo, sino que Dios también nos declara justos debido a Cristo. Dios quiere dos cosas de nosotros: castigo por nuestros pecados. Dios requiere dos cosas de nosotros: castigo por nuestros pecados y perfección. Ya, la hermana. Y perfección en nuestras vidas. Nuestros pecados deben ser castigados y nuestras vidas deben ser justas, pero no podemos soportar nuestro propio castigo. Salmo 42:8. Ni podemos sufrir nuestra propia justicia. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Por lo tanto, pero si quieren ya nos continuamos y las citas bíblicas, sí. para que sea más cómodo. Por lo tanto, Dios, en su inconmensurable amor por nosotros, nos dio a su propio Hijo para hacer las dos cosas. Cristo lleva nuestro pecado y Cristo es también nuestra justicia. Cuando recibimos a Cristo, todo su castigo y toda su justicia son considerados como si fuesen nuestros. La justificación llevada hacia abajo. Esta es la realidad vertical que debe ser llevada horizontalmente hacia afuera, a nuestros cónyuges. Si el matrimonio va a mostrar la gracia de Dios fiel y cumplidora del pacto, vemos esto en Colosenses. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a su cónyuge, así como el Señor es comprensivo con ustedes. Así también debe usted ser comprensivo con su cónyuge. El Señor es comprensivo cada día cuando no cumplimos con su voluntad.
Efectivamente, la distancia entre lo que Cristo espera de nosotros y lo que logramos es infinitamente mayor que la distancia entre lo que esperamos de nuestro cónyuge y lo que logra él o ella. Cristo siempre perdona y soporta más que nosotros. Perdone como usted ha sido perdonado. Sea comprensivo como Cristo es comprensivo con usted. Esto es válido, ya sea que su cónyuge sea creyente o incrédulo. Que la medida de la gracia de Dios para con usted en la cruz de Cristo sea la medida de su gracia para con su cónyuge. Si usted está casado con un creyente, puede agregar esto: ¿cómo el Señor lo considera a usted justo en Cristo? Aunque no sea justo en su conducta y actitud real, de la misma manera considere a su cónyuge como justo en Cristo, aunque él o ella no sea justo. En otras palabras, Colosenses dice: tome la gracia vertical del perdón y la justificación y llévela horizontalmente a su cónyuge. El matrimonio fue destinado a ser una entidad única para esa representación de la gracia de Dios. Esencialmente, para esto es el matrimonio, para exhibir la gracia fiel al pacto de Cristo. La necesidad de una sabiduría arraigada en el Evangelio. Ahora, en este punto, emergen cientos de situaciones complejas que necesitan, con suma urgencia, una profunda sabiduría espiritual arraigada en estas verdades del Evangelio y en los largos años de experiencia dolorosa y fiel. Dicho de otro modo, no hay manera en que yo pueda aplicar esta verdad a las necesidades particulares de cada persona en un capítulo o en un libro. Además de esta verdad bíblica, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la oración. Necesitamos medir en la Biblia, meditar en la Biblia